Hay frases que te persiguen durante años, palabras que se clavan en el alma como astillas, imposibles de extraer. Gente como tú no pertenece aquí. Fueron las palabras exactas que la madre de mi yerno le gritó a mi hijo en medio de su fiesta de bienvenida familiar. Mientras todos alzaban sus copas de vino importado que costaba más que nuestro alquiler mensual. Y lo que yo hice después con esa copa de cristal cambió todo para siempre. Me llamo Carmen. Tengo 68 años y he pasado 4 décadas trabajando en un hospital público como enfermera. Mis manos tienen las marcas de miles de turnos nocturnos. De sujetar manos de pacientes moribundos, de limpiar heridas, de salvar vidas que para muchos no valían la pena salvar. Mi esposo Raúl murió hace 7 años en un accidente de construcción, dejándome sola para criar a nuestro hijo Sebastián. Siempre fui una mujer que prefería el trabajo duro sobre las palabras, que creía que la dignidad se demostraba con acciones, no con discursos. Pero ese día aprendí que a veces el silencio no es dignidad, es complicidad. Sebastián, mi único hijo, es arquitecto, no cualquier arquitecto, uno brillante que se graduó con honores de la universidad pública gracias a una beca completa que ganó con su propio mérito. Mientras otros chicos de su edad salían de fiesta, él estudiaba, bajo la única lámpara de nuestra pequeña sala, tomando café recalentado y dibujando planos hasta las 3 de la mañana. Yo trabajaba el turno de noche en el hospital para que él pudiera concentrarse en sus estudios durante el día. Éramos un equipo, él y yo contra un mundo que constantemente nos recordaba nuestro lugar en la escala social. Cuando Sebastián conoció a Valeria, vi algo que no había visto en años. Esperanza pura en sus ojos. Valeria era hija única de los Montenegro, una familia de apellido pesado en la ciudad. Su padre, Ricardo Montenegro, era dueño de una cadena de clínicas privadas. Su madre, Mónica, era de esas mujeres que nunca había tocado una escoba en su vida, que medía el valor de las personas por el código postal donde vivían y el colegio donde estudiaron sus hijos. Mamá, es diferente, me dijo Sebastián la primera vez que me habló de Valeria, sus ojos brillando como cuando era niño y me mostraba sus dibujos. No le importa de dónde vengo, me ama por quien soy. Qué ingenuos fuimos ambos. La relación avanzó rápido. Demasiado rápido, me doy cuenta ahora. 6 meses de noviazgo y Valeria ya hablaba de compromiso. Yo tenía mis reservas. Mis dudas susurrantes que prefería ignorar porque ver a mi hijo feliz era más importante que mis miedos de madre protectora. O eso creía. El primer encuentro con la familia Montenegro fue en su casa. Una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, con jardines que probablemente costaban más en mantenimiento mensual que mi salario anual. Me puse mi mejor vestido, el que había comprado en liquidación para la graduación de Sebastián, y me aseguré de llevar un postre casero, mi especialidad, un bizcocho de 3 leches que había perfeccionado a través de años de práctica. Mónica me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carmen, ¿qué? Cantador tu vestido, vintage, ¿verdad? El tono dejaba claro que vintage era un eufemismo educado para pasado de moda. Es mi vestido de ocasiones especiales, respondí, manteniendo mi sonrisa. Oh. Su mirada recorrió mi vestido una vez más antes de dirigirse al plato que llevaba en mis manos. Trajiste comida, qué considerado, aunque teníamos todo el catering planeado por nuestro chef personal. Es una tradición familiar, expliqué. Siempre llevo algo hecho en casa cuando visito por primera vez. Tradiciones, repitió Mónica con un tono que hacía que la palabra sonara pintoresca y un poco ridícula. Qué encantador, Ricardo, mira, Carmen trajo un... ¿Qué es esto exactamente? Bizcocho de 3 leches, respondí, sintiendo por primera vez una punzada de vergüenza que inmediatamente me enojó conmigo misma por sentir. Durante la cena, que fue servida en porcelana tan fina que temía respirar fuerte cerca de ella, los Montenegro hicieron lo que gente como ellos hace mejor, interrogar disfrazado de conversación educada. Entonces, Carmen, comenzó Ricardo mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. Sebastián nos cuenta que trabajas en el hospital público. En administración. ¿Soy enfermera? Respondí con orgullo. Llevo 40 años en la unidad de emergencias.
Emergencias, repitió Mónica y algo en su tono hizo que sonara como si hubiera dicho basura. Debe ser intenso. Todo ese contacto con todo tipo de personas. Salvo vidas, dije simplemente. Es un privilegio poder ayudar cuando la gente más lo necesita. Por supuesto, intervino Ricardo con condescendencia. Trabajo noble, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Como si fuera algo que personas con opciones reales nunca elegirían. Sebastián, sentado junto a Valeria, se tensó visiblemente. Lo conocía demasiado bien. Estaba apretando los puños debajo de la mesa, conteniendo palabras que quería gritar. Valeria le tomó la mano discretamente, un gesto que me hizo pensar que quizás, solo quizás, ella era diferente a sus padres. Y el padre de Sebastián, continuó Mónica con falsa simpatía. Valeria mencionó que falleció. Un accidente, ¿verdad? ¿En qué trabajaba? Era maestro de obra, respondí, levantando mi barbilla. Construyó edificios que todavía están en pie por toda la ciudad. Edificios donde la gente vive, trabaja, crea sus vidas. Murió cuando un andamio mal instalado se dio en una obra. Tenía 54 años. El silencio que siguió fue breve pero denso. Qué trágico, dijo Mónica, pero sus ojos ya se habían movido a otro tema. Sebastián, cariño, cuéntale a tu madre sobre el proyecto en el que estás trabajando. Ricardo está considerando contratarlo para diseñar la nueva clínica. Y así, con la facilidad de gente acostumbrada a controlar conversaciones, movieron la discusión hacia territorios más cómodos para ellos. Pero yo había visto suficiente. Había visto cómo miraban mi vestido, cómo evaluaban mi postre casero como si fuera un artefacto de un museo antropológico, cómo medían y encontraban insuficiente cada detalle de mi vida. Después de esa cena le dije a Sebastián en el auto: esa familia no nos quiere ahí, mamá. Solo necesitan tiempo para conocernos, respondió, pero su voz carecía de convicción. Hijo, hay gente que no quiere conocerte. Solo quiere catalogarte y guardarte en el estante que consideran apropiado para ti. Valeria es diferente, insistió. Se llama ama. El amor de una persona no siempre es suficiente cuando esa persona viene con una familia entera anexa. Pero él no quiso escuchar. Estaba enamorado. Y el amor a los 28 años todavía cree que puede conquistar todo, incluso el clasismo arraigado en generaciones de privilegio. 3 meses después, Sebastián y Valeria se comprometieron. Él me mostró el anillo. Simple, elegante, claramente escogido con el presupuesto limitado de un arquitecto joven. Con orgullo, nervioso. ¿Qué opinas, mamá? Opino que si ella te ama de verdad, este anillo será el más hermoso que haya visto en su vida. Respondí abrazándolo fuerte. Lo que no dije fue: opino que su madre va a odiar cada centímetro cuadrado de ese diamante modesto. Y tenía razón. La planificación de la boda se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada decisión era un recordatorio de las diferencias entre nuestras familias. Mónica había asumido el control total con la excusa de que tenía experiencia en estos eventos y que quería darle a su única hija la boda que merecía. Cada frase venía cargada con el subtexto invisible pero claro: ustedes no pueden pagar esto, nosotros sí. Sebastián y Valeria querían algo íntimo, una celebración sencilla en algún jardín con sus amigos, cercanos y familia. Mónica prácticamente se rió en sus caras. Una boda Montenegro no puede ser íntima, cariño, le dijo a Valeria con tono que no admitía réplica. Tenemos una reputación que mantener. ¿Qué van a pensar nuestros socios, nuestros amigos? No, esto será en el club campestre, con al menos 300 invitados. Ya hablé con el organizador de eventos más exclusivo de la ciudad. Yo observaba desde la periferia, invitada a las reuniones de planificación, pero claramente decorativa. Mis opiniones eran recibidas con sonrisas tensas y luego ignoradas completamente. Cuando sugerí que quizás podrían considerar incluir algunos platos más accesibles en el menú para los invitados que no estaban acostumbrados a la haute cuisine, Mónica miró como si hubiera sugerido servir comida de la calle. Carmen, aprecio tu perspectiva, dijo con condescendencia que cortaba como cuchillo, pero el chef que contratamos tiene 2 estrellas Michelin, sabe lo que hace. Solo pensaba en que todos se sintieran cómodos. Insistí suavemente.
La gente se adapta, respondió Mónica con finalidad. Es bueno exponerlos a experiencias nuevas, como si mis amigos, enfermeras, maestros, trabajadores honestos, fueran niños necesitando educación cultural. Sebastián me llamó esa noche, su voz tensa. Mamá, siento como estamos perdiendo el control de nuestra propia boda. Porque lo están perdiendo, respondí con honestidad que había estado conteniendo. Esta mujer que está dando un espectáculo para impresionar a su círculo social. Ustedes dos son apenas los actores principales en su producción. Valeria está tratando de negociar, dijo, sonando exhausto. Pero cada vez que sugiere algo, su madre tiene 20 razones de por qué es mala idea. ¿Y tú qué dices? Silencio largo. Intento apoyar a Valeria. Pero mamá, cada reunión de planificación me siento más pequeño. Como si mi opinión no importara porque no estoy poniendo el dinero. Tu opinión importa porque es tu boda, dije con firmeza. Si Valeria no puede defender eso frente a su madre ahora, ¿qué te hace pensar que lo hará después del matrimonio? Ella lo intenta. De verdad lo intenta, pero intentar no era suficiente, y yo lo sabía, 2 semanas antes de la boda. Mónica organizó lo que llamó una pequeña reunión familiar, para discutir los últimos detalles. La reunión fue en la mansión Montenegro, por supuesto. Cuando llegué, puntual como siempre, descubrí que pequeña, para Mónica significaba 20 personas, toda la familia extendida en Montenegro, desde tíos hasta primos lejanos, todos reunidos en la sala principal que era más grande que mi casa completa. Me senté en un sofá del extremo, sintiéndome como espécimen en exhibición. Los Montenegro me saludaron con cortesía fría, el tipo de cortesía que mantiene distancia mientras pretende cercanía. Algunos ni siquiera se molestaron en presentarse. Simplemente me miraron con curiosidad antes de continuar sus conversaciones sobre inversiones, viajes a Europa y colegios privados para sus hijos. Sebastián llegó directamente del trabajo, todavía con su ropa de oficina, pero se veía profesional y guapo. Mi corazón se hinchó de orgullo viéndolo. Este hombre que había construido desde cero, que había convertido noches de estudio en una carrera exitosa, que llevaba el apellido de su padre albañil con dignidad. Valeria lo recibió con un beso, pero noté tensión en sus hombros. Estaba mal. Mónica llamó la atención de golpeando su copa de vino con una cuchara delicadamente. Familia, gracias por venir. Queríamos reunirlos para compartir algunos anuncios emocionantes sobre la boda y, bueno, sobre el futuro de los novios. Sebastián me miró con confusión. Claramente esto no había sido discutido con él. Como saben, continuó Mónica con sonrisa radiante, Ricardo y yo queremos asegurarnos de que Valeria y Sebastián comiencen su matrimonio de la manera correcta, con todas las ventajas posibles. Mi estómago se tensó. Conocía ese tono. Era el tono quien a punto de dar un regalo con condiciones anexas. Por eso, Mónica hizo pausa dramática. Hemos decidido regalarles una casa. Una hermosa propiedad en Los Robles, completamente amueblada, lista para mudarse después de la luna de miel. Murmullos de aprobación recorrieron la sala. Los Robles era el desarrollo residencial más exclusivo y caro de la ciudad, donde cada casa costaba más de lo que yo ganaría en 3 vidas. Sebastián se había quedado pálido. Señora Mónica, eso es demasiado generoso, pero Valeria y yo ya habíamos hablado sobre comprar nuestro propio departamento, algo que pudiéramos pagar ustedes mismos. Interrumpió Mónica con risa que sonaba como campanillas pero cortaba como vidrio. Sí, Valeria mencionó esa idea encantadora, pero seamos realistas, Sebastián. Con tu salario actual, ¿cuántos años les tomaría ahorrar para algo decente? ¿10? ¿15? Y mientras tanto, ¿qué vivirían en departamento pequeño en un barrio? Bueno, en un barrio menos apropiado. Hay barrios muy buenos que son accesibles, dijo Sebastián, su voz controlada pero tensa. Barrios donde la gente trabajadora vive con dignidad. Dignidad. Repitió Mónica y esa palabra en su boca sonó como insulto. Por supuesto. Pero mi hija está acostumbrada a cierto estándar de vida, Sebastián. No podemos esperar que se ajuste a limitaciones económicas cuando no tiene que hacerlo. Me levanté sin pensar, mi voz saliendo más fuerte de lo que pretendía.
Mi hijo puede proveer perfectamente para su esposa. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El silencio fue inmediato y denso. Mónica me miró con sorpresa exagerada, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Carmen, por supuesto que puede. Nadie está cuestionando eso. Solo estamos tratando de facilitarles las cosas. Facilitarles, repetí, o asegurarse de que permanezcan dependientes de ustedes. La temperatura de la sala bajó varios grados. Ricardo se aclaró la garganta, interviniendo con voz medida que usaba para negociar contratos. Carmen, creo que estás malinterpretando nuestras intenciones. Somos padres que quieren lo mejor para sus hijos. Yo también soy madre, respondí, manteniéndome firme aunque mis rodillas temblaban. Y reconozco manipulación cuando la veo. Manipulación. Mónica dejó su copa con más fuerza de la necesaria. ¿Cómo te atreves? Estamos ofreciendo un regalo extraordinario y tú lo conviertes en algo sucio. Un regalo sin condiciones es una bendición, dije con voz más calmada. Un regalo con condiciones es una cadena dorada. Y sospecho que su regalo viene con muchas condiciones. Mónica sonrió, pero fue sonrisa de depredador. Ya que sacaste el tema, sí, hay algunas. Expectativas razonables. Si vamos a regalarles una casa en Los Robles, naturalmente, esperaríamos que Sebastián considerara unirse a la empresa familiar. Ricardo está expandiendo las clínicas y necesita a alguien de confianza para diseñar las nuevas instalaciones. Sería posición perfecta, muy bien pagada, con todos los beneficios. Ya tengo trabajo, dijo Sebastián con voz tensa. Un trabajo que amo. En un estudio donde he estado construyendo mi carrera durante 5 años. Un estudio pequeño, corrigió Ricardo, donde diseñas casas modestas y edificios de oficinas genéricos. Te estamos ofreciendo oportunidad de trabajar en proyectos importantes, con presupuestos reales, con el respaldo del nombre Montenegro. ¿Por qué querrías quedarte en ese estudio insignificante? Porque es mío, respondió Sebastián, su voz subiendo. Porque cada proyecto que he diseñado lleva mi esfuerzo, mi visión. Porque no necesito el apellido de nadie para validar mi trabajo. Orgullo tonto, dijo Mónica con desdén. Eso es todo lo que tienes, orgullo tonto heredado de tu madre. Valeria merece más que un esposo que antepone su ego a las necesidades de su familia. No hable de mi madre así. La voz de Sebastián era hielo. ¿Qué? Desafió Mónica. ¿Vas a hacer una escena? ¿Demostrar que efectivamente no perteneces a este nivel? Mira alrededor, Sebastián. Mira dónde estás, quiénes somos nosotros. Y luego mira de dónde vienes tú. Y ahí estaba, finalmente sin disfraz, sin pretensión de cortesía. El clasismo puro y duro, expuesto para que todos lo vieran. Valeria, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló con voz temblorosa. Mamá, ya basta. Basta nada, respondió Mónica sin siquiera mirar a su hija. Es hora de que hablemos con claridad. Sebastián, eres agradable, educado, incluso talentoso en tu campo. Pero vienes abajo, de muy abajo. Gente como tú. Y ahí fue cuando lo dijo. Las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Gente como tú no pertenece aquí. Nunca pertenecerán aquí, sin importar cuántos títulos universitarios consigan o qué ropa se pongan. Siempre serán de donde vienen. De departamentos baratos, de hospitales públicos, de padres que murieron en andamios porque no sabían nada mejor. Mi hija merece a alguien de su nivel, no un proyecto de caridad. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. 300 personas respirando, pero nadie emitiendo un sonido. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado, esperando ver qué sucedería después. Sebastián se había puesto completamente pálido, sus manos temblando visiblemente. Valeria tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero permanecía paralizada en su silla. Y yo sentí algo rompiéndose dentro de mi pecho. No era mi corazón, era algo más profundo, cada año de silencio tragado, cada humillación soportada con sonrisa educada. Cada vez que había bajado la cabeza para mantener la paz. Me levanté lentamente de mi asiento. Mis piernas ya no temblaban, de hecho, me sentía más firme que nunca en mi vida. Caminé hacia donde Mónica estaba parada con su copa de vino en mano, su sonrisa de satisfacción todavía en los labios, creyendo que había ganado esta batalla con sus palabras envenenadas. Permíteme,
dije extendiendo mi mano hacia su copa. Ella me miró confundida, pero me la entregó, probablemente pensando que iba a brindar o hacer algún gesto de sumisión. Tomé la copa. La sostuve en alto para que todos pudieran verla, cristal fino. Vino importado que costaba más que mi salario semanal. Y entonces, con movimiento deliberado y lento, la volteé y dejé que el vino se derramara sobre la alfombra persa de Mónica. Los jadeos colectivos llenaron la sala. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Mónica, su compostura finalmente quebrada. Estoy haciendo lo que debía hacer desde el primer día, respondí con voz calmada que contrastaba con el caos interno que sentía. Estoy mostrándote exactamente lo que pienso de tu hospitalidad, de tus regalos envenenados y de tu clase social podrida. Pues sal de mi casa inmediatamente, or su cara roja de furia. O me voy, dije, dejando la copa vacía sobre la mesa de centro con sonido fuerte. Pero no sin mi hijo. Me volteé hacia Sebastián, que me miraba con ojos enormes. Hijo, levántate. Nos vamos. ¿Aomá? Comenzó su voz quebrada. Ahora, Sebastián, repetí con firmeza. No vas a casarte en esta familia. No voy a permitir que pases el resto de tu vida escuchando que no eres suficiente, que tu padre murió porque no sabía nada mejor, que tu madre es solo una enfermera de hospital público. No lo voy a permitir. No puedes simplemente cancelar esta boda, gritó Mónica. Ya está todo pagado, todo organizado, por los invitados ya confirmaron. Devuelvan los regalos. Respondí con frialdad que no sabía qué poseía. Cancelen el club campestre. Explíquenle a sus 300 invitados importantes que la boda se canceló porque la madre del novio finalmente tuvo el valor de decir lo que todos en esta sala están pensando, pero son demasiado educados para admitir. Ustedes desprecian a mi hijo y siempre lo han hecho. Ricardo se levantó, intentando tomar control de la situación. Carmen, estás siendo irracional. Siéntate y discutamos esto como adultos civilizados. ¿Civilizados?, repetí con risa amarga. Fue civilizado cuando tu esposa llamó a mi hijo un proyecto de caridad. Fue civilizado cuando dijo que gente como nosotros nunca perteneceremos aquí. No me hables de civilización cuando lo único civilizado en esta casa es la fachada que muestran en público. Me volteé hacia la familia Montenegro reunida, todos mirándome con mezcla de shock y horror. Ustedes creen que somos menos porque ganamos menos dinero, porque nuestras casas son más pequeñas, porque nuestros padres trabajaron con sus manos en lugar de administrar desde escritorios cómodos. Pero déjenme decirles algo sobre la verdadera pobreza. No es tener poco dinero. Es tener alma tan vacía que necesitas humillar a otros para sentirte superior. Ya basta, dijo Mónica con voz helada. Valeria, dile algo a tu futuro esposo. Dile que su madre está arruinando todo. Valeria, que ha permanecido callada todo este tiempo, finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje corrido por las lágrimas. Miró a su madre, luego a Sebastián, luego a mí. No, dijo con voz apenas audible. ¿Qué? Mónica la miró con incredulidad. Dije que no, repitió Valeria, su voz ganando fuerza. No voy a decirle nada a Sebastián porque su madre tiene razón. En todo. Ustedes lo han tratado como basura desde el día 1. Y yo los dejé, me quedé callada cada vez que hacían un comentario hiriente, cada vez que lo menospreciaban. Me quedé callada porque era más fácil que enfrentarlos. Se levantó de su silla, caminó hacia Sebastián y tomó sus manos. Lo siento tanto. No fui lo suficientemente fuerte para defenderte como merecías. Luego se quitó el anillo de compromiso lentamente, ese anillo modesto que Sebastián había elegido con tanto cuidado, y lo colocó en la palma de su mano. No puedo casarme contigo, susurró con lágrimas corriendo libremente. No porque no te ame, sino porque te amo demasiado para arrastrarte a esta vida. Tu madre tiene razón. Nunca te dejarán olvidar de dónde vienes, y yo no soy lo suficientemente fuerte para protegerte de ellos. Mereces a alguien que luche por ti, y yo no soy esa persona. Sebastián la miraba con dolor desgarrador en sus ojos, pero no intentó convencerla de lo contrario. Creo que parte de él sabía que ella tenía razón. Me acerqué a mi hijo y tomé su brazo firmemente. Vámonos, mi amor. Este nunca fue nuestro lugar,
y caminamos hacia la puerta juntos, dejando atrás la mansión, la familia Montenegro y una boda que nunca debió planearse. El viaje en auto a casa fue silencioso. Sebastián miraba por la ventana, su reflejo mostrando una mezcla de dolor y alivio que probablemente ni él mismo entendía completamente. Yo manejaba con manos firmes en el volante, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones, rabia por lo que habían dicho, tristeza por ver a mi hijo sufriendo, pero también algo inesperado. Orgullo feroz por haberme levantado finalmente, cuando llegamos a nuestra pequeña casa, esa casa modesta en ese barrio menos apropiado, que Mónica tanto despreciaba. Sebastián finalmente habló. «Mamá, ¿qué acabo de hacer?» «Lo correcto», respondí simplemente. «Saliste antes de que fuera demasiado tarde». «Pero la amó Valeria». «Lo sé, hijo, y ella te ama a ti». Pero el amor no siempre es suficiente cuando viene con familia que te ve como inferior. Créeme, habría sido una vida de humillaciones constantes. Sebastián se derrumbó en el sofá, su cabeza entre sus manos. Todos esos meses planeando la boda. Todo ese tiempo imaginando nuestro futuro juntos. Y terminó en una noche, con mi madre derramando vino en la alfombra de los Montenegro. A pesar de todo, no pude evitar una pequeña sonrisa. Fue un vino muy caro. Desperdicio terrible. Él me miró y, sorprendentemente, una risa ahogada escapó de sus labios. «Mamá, eres increíble». «¿Sabes eso? Soy una madre protegiendo a su hijo», respondí sentándome junto a él. «Eso es lo que soy». Los siguientes días fueron difíciles. La noticia de la boda cancelada se esparció rápidamente. En una ciudad donde todos conocen a todos, donde los chismes viajan más rápido que la verdad, nos convertimos en el tema de conversación principal. Las versiones variaban salvajemente. Algunos decían que Sebastián había dejado a Valeria en el altar, otros que yo había enloquecido y atacado físicamente a Mónica. Algunos incluso inventaron que Sebastián había estado engañando a Valeria todo el tiempo. Pero hubo algo inesperado también. Mensajes comenzaron a llegar. Mensajes de personas que habían estado en esa reunión familiar, algunas que ni siquiera conocía. Una prima lejana de los Montenegro me escribió. «Gracias por decir lo que todos pensábamos, pero teníamos miedo de expresar». Mónica ha tratado así a las personas durante años. Alguien finalmente le puso un alto. Una compañera enfermera del hospital, cuya hija había salido brevemente con un hijo de familia, adinerada, me abrazó llorando en el vestidor. Yo no tuve tu valor. Dejé que humillaran a mi hija durante 2 años antes de que ella finalmente terminara la relación completamente destruida emocionalmente. Ojalá hubiera sido tan fuerte como tú. Sebastián volvió al trabajo después de una semana. Sus colegas lo recibieron con apoyo silencioso, palmadas en la espalda, invitaciones a almorzar, ninguna pregunta invasiva. Su jefe, un arquitecto de 60 años que había construido su firma desde cero, lo llamó a su oficina. «Escuché lo que pasó», dijo directamente. «Y quiero que sepas algo, el talento no tiene apellido. Tu trabajo aquí habla por sí mismo. Ese proyecto residencial que diseñaste el mes pasado acaba de ganar una licitación importante. Eso no fue por conexiones o nombre familiar. Fue porque eres brillante en lo que haces». Sebastián llegó a casa esa noche con algo que no había visto en semanas, esperanza en sus ojos. 2 meses después, Valeria apareció en nuestra puerta. Se veía diferente, más delgada con ojeras, pero también había algo más fuerte en postura. «¿Puedo pasar?», preguntó nerviosamente. La dejé entrar, preparando mentalmente para lo que fuera que viniera a decir. «Sebastián no está. Le intrabajo». «¿En realidad vine a hablar contigo?», dijo Valeria, sorprendiéndome. Nos sentamos en la pequeña sala. Ella miraba alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez realmente, no evaluando su valor monetario, sino absorbiendo su calidez, las fotografías en las paredes, los libros apilados, la manta tejida a mano que mi madre me había dado. «Rompí con mi familia», dijo abruptamente. «¿Qué?» Después de esa noche, no pude seguir mirándolos de la misma manera. Cada vez que mi madre hablaba, escuchaba el veneno en sus palabras. Cada vez que mi padre justificaba su comportamiento como protección, veía la manipulación. Me mudé hace 3 semanas. Conseguí un departamento pequeño con mi propio dinero.
el que he ahorrado de mi trabajo. Mi madre dice que estoy tirando mi vida por la borda. Mi padre amenaza con desheredarme. Valeria. Déjame terminar, interrumpió con voz firme. No vine a pedirte que me perdones o a suplicar que Sebastián me dé otra oportunidad. Vine a decirte que tenías razón, sobre todo, y vine a agradecerme. Por amar a tu hijo lo suficiente para sacarlo de esa situación, yo no pude hacerlo. Pero tú sí. Me mostraste lo que significa realmente defender a las personas que amas sin importar las consecuencias. Y esa lección valió más que cualquier cosa que mi familia pudiera haberme enseñado. Se levantó para irse, pero la detuve. ¿Todavía lo amas? Valeria me miró con ojos llenos de lágrimas. Cada día, pero él merece a alguien que lo hubiera defendido desde el principio. Alguien que no necesitara que su madre derramara vino en una alfombra para finalmente encontrar su voz. La gente puede cambiar, dije suavemente. Crecer, aprender, lo sé. Por eso me mudé, conseguí terapia, estoy reconstruyendo mi vida sin el dinero o influencia de mi familia. Pero Sebastián necesita tiempo para sanar, y yo también. Después de que se fue, llamé a Sebastián y le conté sobre la visita. Hubo largo silencio del otro lado. ¿Qué sientes al respecto? Pregunté. No lo sé, mamá. Honestamente no lo sé. Un año completo pasó antes de que volviera a ver a Sebastián y Valeria juntos. Fue en la inauguración de un proyecto que mi hijo había diseñado. Un centro comunitario en nuestro barrio, con biblioteca, espacios recreativos y consultorios médicos gratuitos. Era su obra maestra, un edificio que combinaba funcionalidad con belleza, diseñado específicamente para servir a la comunidad que lo había criado. La inauguración estaba llena de gente del barrio. Enfermeras, maestros, comerciantes, familias con niños corriendo emocionados. Y en medio de la multitud vi a Valeria. Llevaba jeans y una blusa sencilla, sin joyas ostentosas, sin maquillaje excesivo. Estaba ayudando a organizar las sillas para el evento, trabajando junto a los voluntarios como una más. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió con calidez genuina y caminó hacia mí. «Carmen». Me saludó con abrazo que ya no era rígido ni formal. «Qué hermoso está todo». «¿El diseño es de Sebastián?», respondí con orgullo maternal imposible de ocultar. Trabajó en esto durante meses, usando sus propios ahorros para cubrir parte de los costos que el presupuesto comunitario no alcanzaba. «Lo sé», dijo suavemente. «Me contó». «Ustedes. Hemos estado hablando, tomando café ocasionalmente, despacio sin presión reconstruyendo desde cero». Hizo pausa mirándome directamente. «Si tú estás bien con eso». Me sorprendió que mi opinión le importara. «¿Por qué necesitarías mi aprobación?». Porque esa noche en la casa de mis padres aprendí algo fundamental. La opinión de una madre que realmente ama a su hijo vale más que cualquier aprobación social. Y si tú crees que no soy buena para Sebastián, respetaré eso completamente. Miré a esta mujer que había perdido su herencia, su familia, su estatus, pero había ganado algo más valioso, autenticidad. ¿Qué pasó con tus padres? No hemos hablado en meses. Mamá envía mensajes ocasionales diciendo que cuando entre en razón y deje esta fase rebelde, seré bienvenida de vuelta. Papá me cortó económicamente completamente. Trabajo ahora como asistente administrativa en una ONG. No paga mucho, pero es honesto. ¿Y eres feliz? Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. Estoy aprendiendo qué significa la felicidad real, no la que viene de aprobación externa o posesiones materiales, sino la que viene de vivir con integridad. Todavía estoy en proceso. Probablemente siempre lo estaré, pero por primera vez en mi vida, cuando me miro al espejo, reconozco a la persona que me devuelve la mirada. Sebastián subió al pequeño escenario para dar su discurso inaugural. Habló sobre comunidad, sobre diseñar espacios que eleven en lugar de excluir, sobre arquitecturas de personas en lugar de impresionarlas. Su voz era clara, segura, llena de propósito. Este era mi hijo. No el hombre inseguro tratando de encajar en un mundo que lo rechazaba, sino el hombre que había encontrado su lugar creando valor real. Después del evento, mientras ayudábamos a limpiar, Sebastián se acercó con Valeria a su lado. «Mamá, hay algo que queremos decirte», comenzó nerviosamente. Mi corazón se aceleró,
preparándome para lo peor. Valeria y yo vamos a intentarlo de nuevo, continuó. Pero diferente esta vez, sin prisa, sin presión familiar, sin bodas elaboradas. Solo nosotros dos, construyendo algo real. Miré a Valeria, luego a mi hijo. ¿Y si su familia regresa? Si intentan separarte de ellos nuevamente. Valeria habló con voz firme. Ya elegí mi familia, Carmen. Y no son las personas que comparten mi sangre. Son las personas que respetan mi humanidad y la humanidad de quien amo. Si mis padres no pueden hacer eso, entonces ya no tienen lugar en mi vida. Además, agregó Sebastián tomando mi mano, si algo sale mal. Sé que tengo a una madre que no duda en derramar vino caro en alfombras persas por defenderme. Los tres nos reímos, una risa que liberaba todo lo acumulado del año pasado. Esa noche, de vuelta en casa, encontré un mensaje de texto de número desconocido. Era de una mujer que había estado en aquella reunión familiar hace un año. Pensé que querrías saber. Mónica organizó otra reunión familiar la semana pasada. Intentó volver a su comportamiento usual, haciendo comentarios despectivos sobre la nueva novia de su sobrino. Pero esta vez, 5 personas se levantaron y se fueron. Una de ellas derramó su bebida accidentalmente al salir. Tu valor inspiró cambio real, gracias. Leí el mensaje 2 veces, sintiendo algo profundo moverse en mi pecho. No había sido solo sobre salvar a mi hijo. Había sido sobre mostrarle a otros que el silencio ante la crueldad es participación en ella. 6 meses después, Sebastián y Valeria se casaron en una ceremonia simple en el jardín de nuestra casa. 20 personas, comida casera preparada por amigos, música de guitarra acústica. Valeria llevaba un vestido blanco, sencillo, que había comprado con su propio salario. Sebastián llevaba el traje que había usado en su graduación universitaria, el mismo que yo había pagado con turnos extra en el hospital. Cuando me pidieron decir algunas palabras, me levanté con corazón lleno hasta desbordar. Momentos en la vida donde debes elegir entre educación y amor, entre mantener la paz y defender la verdad. Ese día en la mansión Montenegro, elegí el amor, y lo volvería a elegir 1000 veces más. Porque esto, señalé las personas reunidas, esto es lo que realmente importa. No alfombras persas o vino caro o casas en los robles, sino gente que te ama por quien eres, no por dónde vives o cuánto ganas. Levanté mi copa, vidrio simple, vino barato, pero lleno de amor genuino. Por Sebastián y Valeria, por construir una vida basada en respeto mutuo. Y por tener el valor de derramar cualquier copa que contenga veneno, sin importar cuán costosa sea. Todos brindaron, y en ese momento, rodeada de amor real y auténtico, supe que había hecho exactamente lo correcto. Me llamo Carmen, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo una copa de vino derramada salvó a mi hijo de una vida de humillaciones. Y lo haría de nuevo sin dudarlo.